es el Mañanero. El de verdad. Por La Bacana 105.7. Continuando con esa combinación de humor y educación, los miércoles tenemos un especialista que ya yo se lo he anunciado a ustedes. Tenemos un debate histórico que el día que se haga aquí vamos a tener que cerrar el país. Cerrar el país, cerrar la puerta y el que salga respirando por ahí gana. Nos visita Ale García, bienvenido. Gracias, ya yo. El que estudió. El que sirve. Ale, bienvenido al Mañanero. Muchas gracias de nuevo con un tema también de interés internacional, pero antes, el otro día me estaba escribiendo alguien cómo en un programa como este, que es más lúdico, se está hablando de relaciones internacionales, de derecho internacional, y yo creo que se nos olvida que aunque somos una isla, yo creo que a veces tenemos ese pensamiento de isla, lo interrelacionado que estamos e interdependiente de la comunidad internacional. Y una cosa como un dato curioso, nosotros estamos subrepresentados en los organismos internacionales porque tenemos pocos jóvenes o pocas personas en general interesadas en la política internacional. Realmente. O sea, que ojalá que explíquele a ella qué es lúdico primero. Mire, realmente es porque somos un programa paradigmático, pragmático e impoluto, y aparte somos una isla multicultural. Eso es cierto. Exacto. Ahora nos falta nos volvamos, además de una isla multicultural, una isla con interés y proyección internacional. Así. Ale, ¿qué tenemos? Una isla con dos países. Sí. Una isla con dos países. Sí, bueno, pues vamos a hablar un poco de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, que es bastante paradigmático también. Su haber ganado tiene 61 años, pero es muy diferente a lo que antes habíamos tenido. Sí. Es una mujer científica, primero, es judía, es de ascendencia judía, la primera judía de un país, el más católico del mundo, ¿no? En números, y además con una carrera bastante amplia en protección del medio ambiente, muy contrario a lo que hubiera ocurrido con el presidente que está saliendo. Ale, yo tengo una curiosidad con eso. En Estados Unidos y en muchos países, incluso aquí en República Dominicana, la política tiene nombres femeninos sonoros, vicepresidenta, ministra y todo esto. Pero para muchos fue una sorpresa que ganara una mujer en México, donde por lo tradicional siempre los candidatos de los partidos siempre son hombres. Claro, y un país que está marcado por un lado por los feminicidios y por otro por el machismo, ¿no? Pero también implica un cambio de paradigma. Uno tiene que darse cuenta que también es el resultado de una política. En México, nosotros tenemos la representación de la mujer en República Dominicana, política tiene que ser más o menos en la boleta 40-60. En México tiene la paridad. La paridad es que van a tener la misma cantidad de hombres y mujeres en los puestos públicos y en los puestos electivos. Wow. Entonces, claro, es el resultado de un proceso más o menos largo que empezó en el 2016. Mira, y yo quiero saber, Alex, ¿acelera esto para otros países latinoamericanos? ¿Acelera el proceso de que tengamos nosotros posibilidades de tener una mujer presidente con este ejemplo de México? En América ya hemos tenido 7. Hemos tenido 7, pero claro, en nuestro país yo creo que más que ganar por ser mujer, ganó por su propuesta. Ellos tenían dos posibles presidentas, Xochimilco Gálvez y Claudia, y las dos eran propuestas, aunque eran opuestas, sí tenían unos planes de gobierno bastante definidos. Entonces, si bien es cierto, el peso de que era mujer tenía una importancia, ahora eran fundamentalmente sus propuestas políticas. ¿Cuáles son los retos que ella tiene que mejorar para que el pueblo mexicano siga creciendo como nación? Bueno, es difícil. Ella tiene 3 retos importantes. El primer reto sería, sabemos, la delincuencia y la violencia, que quizás es el primero. Eso. Segundo, de reducir las desigualdades. México es un país increíblemente desarrollado en lo económico, pero con unas desigualdades bastante importantes. Con los polos bien definidos. O sea, o eres muy o eres nada. Es quizás no tanto como otros países, pero es verdad, la desigualdad es bastante marcada. Y después, el problema de la educación y la atención sanitaria. Ellos tuvieron, después de la pandemia, no han logrado rebasar el lastre del problema sanitario. Y claro, y la propuesta de ella había sido gobernadora de la Ciudad de México, ¿no? De México antiguo DF, y ella lo que está proponiendo es lo mismo que hizo en el DF, en México, que mejoró la seguridad, mejoró bastante los servicios, hacer eso mismo a nivel nacional. Es como su primera propuesta. Ella es la primera mujer en Centroamérica en esa posición tan principal. ¿Qué tú opinas sobre la población y sanidad en México? Porque no es un secreto para nadie que está sobrepoblado en algunas ciudades principales. ¿No crees que esto vaya a ser una contra para ella?
Sí, evidentemente, pero claro, eso fue lo que ella decía. Ella en la Ciudad de México, que es la ciudad más importante y de las más grandes de América y del mundo, 37 millones de personas, ella logró mejorar muchísimo el sistema sanitario. A ella se le reconoce porque mejoró el transporte, con la conectividad y mejoró y trató bastante bien la sanidad durante sobre todo la pandemia. Entonces, claro, el gran problema son las zonas donde la inmigración, otro problema que tiene es la migración, no, es lograr que las zonas donde la tasa de migración de mexicanos es muy alta, lograr integrarla a través de servicios. La diversos. relación México-Estados Unidos, ¿cómo está? Después de su triunfo. Es bastante buena. De hecho, Manuel López Obrador, a pesar de que es una persona bastante contradictoria respecto a Estados Unidos, ha tenido una relación muy cercana a Biden, ¿no? Ha mejorado ellos tienen un tratado de libre comercio muy importante, que es América del Norte completa, y las exportaciones mexicanas han aumentado. Él logró, y quizás ese es el hito por el cual Sheinbaum atrajo a muchas personas, es que la política de Manuel López Obrador, con lo que le podemos criticar, que es mucho, sacó más o menos 5 millones de personas de la pobreza. Entonces ella piensa continuar eso. Ya le llaman a su política la política de la cuarta revolución. Ese es su eslogan, y mucho de eso ha tenido con mejorar el comercio con México, con Estados Unidos. Alex, ¿cómo estamos nosotros en el aspecto comercial en cuanto a tratados con México? Porque de Venezuela sabemos, de Puerto Rico, de Haití. ¿Cómo estamos nosotros con México? Bien, nosotros no tenemos una tasa muy alta, estamos en aumento, ¿no? Nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio, el de RECAFTA, ¿no? Con Estados Unidos, y tenemos muchos acuerdos comerciales bilaterales con México. ¿Qué le vendemos a México? Nosotros, una de las principales cosas buena que exportamos pregunta, es ron. Nosotros tenemos... ¿Nosotros a ellos? Nosotros tenemos ron. Claro, el ron, ellos producen otras bebidas, ¿no? Pero Tequila. nosotros bebemos... Porque no podemos hacer nuestra trueque. exportación... No trueque, pero nuestra exportación sigue siendo hasta cierto punto deficitaria. Nosotros importamos más de lo que exportamos a México, pero estamos mejorando en la diversificación. ¿Qué tiene de México? Bueno, la inversión extranjera directa. Ellos están aumentando, por ejemplo, en servicios, como por ejemplo el área hotelera, y nosotros tenemos ahí un gran mercado en esa parte. Pues puede ir un dominicano, en vez de que a la vuelta por México, no, sino me quedo en México a buscármela. O sea, es válido para un dominicano ir a buscar una mejoría en México. Sí, pero pensemos que hay muchos dominicanos que van, por ejemplo, a estudiar a la Universidad Autónoma de México. Pero también nosotros podemos ofrecer nuestra capacidad en inversión en turismo, es una cosa que nosotros podemos ofrecer. Ahora, en general, si uno piensa en la economía dominicana, que es una de las cosas que está ahora en las redes sociales, ¿por qué emigran los dominicanos? Nosotros tenemos una mayor estabilidad económica y una mayor estabilidad política que México. Ahora, el problema es, igual que México, la desigualdad. Entonces, podemos tener dominicanos que vayan a México. Ahora, hay que ver en qué sector se van a insertar. Ya. Una cosa, yo soy, y eso queda claro cada vez que hablo, antiizquierdista. Full. Porque viví en la izquierda. Y yo dudo que alguien que vive en la izquierda, vive en la derecha, elija la izquierda. ¿No da un poquito de miedo que haya bajado tanto AMLO al final de su mandato, aún así gane? Y que nos esperen 6 años con Sheinbaum, que se ve que es una copia exacta, incluso en el discurso, que AMLO. Yo lo que antes de contestarte quisiera preguntar para entender qué es antiizquierda, para entender mejor. Si alguien me dice que es de izquierda, todo lo que me diga yo creo que es mentira, que es truco Va en y que contra. va a puñer el ambiente. Claro, pero lo que pasa es que da habría alegría. que ver qué es izquierda. O sea, por ejemplo, la izquierda es una agenda general que tiene que ver con derechos y libertades. Por ejemplo, Socialismo. lo que defiende es, no necesariamente socialismo, pero por ejemplo, una agenda de reestructuración social. Y eso implica, por ejemplo, para el gobierno de Manuel López Obrador, mantener una tasa de crecimiento distributivo a grupos sociales, sobre todo. Que esa es como su principal política, que es un régimen social redistributivo. Entonces, tú que dices... es dándole pescado en vez de enseñar a pescar. Exacto. Igual, yo no te puedo decir que soy de derecha o izquierda, pero sí me gusta como conceptualmente dejarlo. La izquierda en general, y hay que diferenciar entre la extrema derecha y la extrema izquierda, los extremos. O sea, la izquierda tiene como política general mejorar las condiciones sociales del mayor número posible de personas. Y para eso... La pondrá derecha también. Depende. A la derecha lo que más le conviene es que todo el mundo esté bien. Porque Claro, la derecha pero- vende carros, vende casa, vende pero televisores. pero la aproximación es distinta. Una sería a través de ayudas sociales y otra a través de la mejora de la situación económica. No es que sean excluyentes, es que el modo al que llegamos usualmente es distinto. Entonces, claro, Claudia, al igual que Manuel López Obrador, tienen una agenda social bastante fuerte.
¿Qué cosa se le puede criticar? El modo en la justicia transicional. Eso es una cosa criticable. ¿Qué es la justicia transicional? Sabemos que en México la tasa de desapariciones y de muertes violentas es muy alta. ¿Y qué él no logró? Disminuir la impunidad. La impunidad es bastante alta. La distribución de los crímenes localizados es bastante alta y eso no se ha perseguido. Y quizás la diferencia que ella pudiera aportar es ese. Y después, su perspectiva o su línea verde, ella es siempre ha estado relacionada con el medio ambiente, es su línea. Una de las cosas que se le criticó a López Obrador fue, por ejemplo, el Tren Maya, que atravesó gran parte de la selva y afectó el medio ambiente. Entonces, su impronta quizás sea esa. Alex, ¿cómo anda México? Ahora que ustedes hablan de izquierda, pero también en política internacional en Latinoamérica, ¿cómo anda con los presidentes? Políticamente, diplomáticamente y con esa cosita de izquierda que tenemos unos cuantos en Latinoamérica colados. Bueno, México ha tenido una política de acercamiento a los gobiernos de izquierda, evidentemente. Ha tenido varios momentos de ruptura o crisis, por ejemplo, con España, porque tuvo declaraciones fuertes contra el gobierno español. Entonces, yo creo que América que no pidieron en general, perdón por eso después. No pidieron perdón, pero ninguno de los dos. Yo creo que de los dos lados se llegó al extremo sin necesidad. Pero, por ejemplo, en América sí tenemos dos tendencias bastante marcadas. Sí nos estamos dividiendo ideológicamente y tenemos unos gobiernos de izquierda bastante marcados y unos gobiernos de derecha bastante marcados. Y después tenemos como una línea gris, que son gobiernos que no sabemos. Pero sí es verdad, que no sabemos aún. Pero sí es verdad, por ejemplo, que la política de Manuel López Obrador fue apoyar, por ejemplo, a Venezuela. Apoyar al gobierno de Maduro, y eso es criticable hasta cierto punto, ¿no? Por la parte de los derechos humanos. Y también ha apoyado, por ejemplo, un acercamiento al gobierno de Díaz-Canel en Cuba, por decir algo, ¿no? Un acercamiento a las izquierdas. Acercamiento, no abrazo. Sí, puede, en algunos casos, pero por ejemplo, Manuel López Obrador ha tenido críticas. O sea, sí es verdad que ha tenido acercamientos, pero por ejemplo, ante acontecimientos específicos, ha criticado, por ejemplo, a Venezuela, o por ejemplo, alguna crítica que ha tenido con el gobierno de Brasil, no de Lula. Así que, más o menos. ¿Qué se está haciendo en México? Porque República Dominicana tiene no solo el turismo, no solo la receptividad para el dominicano, no solo las facilidades para que el dominicano que está allá compre aquí, vuelva a su tierra, invierta aquí. ¿Qué está haciendo México para lograr eso con sus ciudadanos, que son tantos en los Estados Unidos? Muchísimo. Ellos tienen una política de retorno bastante grande, o sea, como de reinversión en su país. Y ellos tienen una política de atracción, no solamente de los capitales, que serían las remesas, sino de volver. Y ellos tienen, igual que nosotros tratamos de hacer, políticas de redistribución económica para esos grupos, facilidades de inversión, pero también facilidades laborales, facilidades de habitacionales. Pero la dificultad que ellos tienen, y yo creo que es bastante importante, en las zonas rurales, hacerlas atractivas. Porque tú dices, bueno, Ciudad de México, las grandes ciudades son atractivas, pero las zonas rurales es muy difícil que la gente quiera volver, sobre todo por la falta del poder estatal. Y ahí tenemos los problemas que decíamos antes, de asistencias sociales y demás, pero también la violencia. Alex, finalmente, si tú pudieras señalar 3 retos que tiene México ahora con este nuevo mandato, con una presidenta, Sí. por primera vez, ¿cuáles serían? Primero, la migración de todo Centroamérica y Sudamérica que está tratando de pasar a Estados Unidos, me parece que es la primera. Segunda, el gran problema de la desigualdad económica y social en México. Y lo tercero, enfrentar el crimen organizado. Eso no se ha logrado. Y no solamente por lo que implica el crimen organizado en sí mismo, sino por lo que genera después de emigración, de miedo a visitar México, etc. Alex, mi hermano, muchas gracias. ¿Cómo la gente puede comunicarse contigo? Solo tengo Instagram, Alex García, L-O. ¿Tú respondes tú mismo? Yo respondo. ¿Nadie te maneja la cuenta? Nadie me maneja la cuenta. Y los 10 como también. Aquí no hacemos eso, no promovemos eso. Exacto. Seguimos con el mañanero. Un buen mañanero te dura todo el día.